me despierto y agradezco todos los días. 12:43, Lucy. Bueno, hay cuestionamientos, algunas expresiones del presidente que hace unos días ha calificado a los laboralistas como caranchos. Por ahí ese lado. Sí, Juan. Amplíanos un poquito, a ver. Bueno, desde el Colegio de Abogados de Santa Fe han publicado un comunicado y aseguran que estos dichos de parte del presidente Javier Milei degradan la noble función de la abogacía y que ignoran la realidad del trabajo en Argentina. Vamos a saludar a Andrés Abramovich, presidente del Colegio de Abogados en Santa Fe, para que nos aporte su mirada y nos diga cómo recibieron, ¿no?, estos comentarios del presidente. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Lucía? Juan Carlos, un gusto charlar Bien, con buen ustedes. día. Igualmente. Del mismo modo, ¿cómo va? Bueno, gracias, a ver lo que ha planteado. Andrés, lo que ha planteado sí, Lucy. Sí. ¿Cuál fue la primera reacción de parte del Colegio de Abogados aquí en Santa Fe ante estas expresiones del presidente que atribuye a la abogacía laboralista la falta de inversiones de algún modo, ¿no?, en nuestro país? Sí, verdaderamente a simple vista resulta muy desatinada las expresiones del presidente de la Nación, donde pretenden dilgar la responsabilidad de la falta de inversiones en la República Argentina, como asimismo la falta de la generación de empleos de calidad a la actuación y al ejercicio de la digna profesión de abogacía para muchas personas que verdaderamente llevan adelante una esmerada, decente e íntegra labor en defensa de trabajadores que lo necesitan. En rigor, encontramos en el ámbito de nuestro país con un gran índice de incumplimiento de las normativas laborales, de la seguridad social. De hecho, bueno, nos encontramos frente a permanentemente incumplimientos, sea al no abonar el empleador la remuneración que corresponde a un determinado trabajador, o cuando echan a una persona de un empleo, no le abonan los resarcimientos correspondientes, o bien una persona que sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y la aseguradora de riesgo del trabajo no le paga la indemnización derivado de ese infortunio o no le otorga las prestaciones para lograr su curación. Y como consecuencia de estos grandes incumplimientos, bueno, muchas personas, no la mayoría, concurren a los estudios jurídicos para llevar adelante ante la justicia laboral un reclamo para que se le reconozcan sus derechos elementales necesarios para la subsistencia. Y de la enorme cantidad de incumplimientos que advertimos en el mercado de trabajo, es muy, pero muy significativamente escasa la cantidad de casos que desde luego transitan en el ámbito de la justicia. A ver, todos conocemos amigos, familiares, allegados que trabajan en relación de dependencia, y también conocemos que a muchas de las personas por nosotros conocidas se le violentan, se quebrantan sus derechos laborales al no pagárseles lo que le corresponden, al encontrarse en un marco de informalidad, es decir, están trabajando sin hallarse inscriptos, no, muchos de ellos no se le pagan las horas extras, no se cumplimentan las condiciones de higiene y seguridad, y sin embargo, todos estos inconvenientes, o la mayoría de estos inconvenientes, se solucionan en un ámbito extrajudicial, es decir, que no van a la justicia laboral porque a nadie le gusta estar en conflicto. Entonces, Andrés, los índices verdaderamente de litigiosidad son muy escasos en relación a la enorme cantidad de incumplimientos que verificamos en el mercado laboral. Incluso más. Los abogados laboralistas, primero defendemos los derechos tanto de las personas trabajadoras como empleadoras. Y nosotros transmitimos las problemáticas en el ámbito de un proceso judicial, y en ese proceso judicial transitan pruebas, también redacción y argumentaciones de todas las partes, y luego un juez resuelve en base a los elementos que cuenta en un juicio a ver quién tiene o no la razón. Entonces, nosotros no inventamos juicios, nosotros llevamos adelante reclamos de trabajadores que en muchos casos tienen razón y en otros no tanto. Pero verdaderamente vilipendiar a la abogacía, que es una de las profesiones más nobles y dignas, resulta una falta de respeto, resulta algo totalmente alejado a la realidad. Y lo verdaderamente preocupante es que estas manifestaciones provengan de quien ejerce la máxima magistratura de la nación,
que en lugar de verdaderamente velar por el buen funcionamiento de las instituciones, por el correcto desempeño de las distintas profesiones, y en este caso de la abogacía, lo único que hace es degradarla. Por eso nosotros rápidamente, al enterarnos, al noticiarnos de las expresiones indebidas del presidente de la Nación, salimos a repudiar en defensa de nuestros matriculados y también de aquellos ciudadanos que necesitan la defensa justamente para que se les reconozcan sus derechos elementales. Andrés, si me permite una preguntita. Ahora, no olvidemos la gran industria del juicio que en la Argentina ha tenido capitanía en los últimos años. Conocemos también muchos empresarios que tuvieron que cerrar sus puertas por juicios laborales en muchísimas ocasiones. Y muchos que querían invertir y decían, no, tengo 4 o 5 empleados, me meten en un juicio, no puedo sostenerlo más. ¿Usted qué opina de la reforma en este caso que sería en función de los conflictos laborales y en este caso la transformación de las leyes laborales? Bien, Juan Carlos, bueno, en relación a lo que vos marcás de la denominada industria del juicio, yo de ninguna manera estoy de acuerdo porque, reitero, como vengo sosteniendo, son muy pocos los casos que van a la justicia, y si verdaderamente existiera los supuestos donde los empleadores cumplen fidedignamente con las normas, es decir, al registrar perfectamente un trabajador, por pagarle lo que impone la escala salarial, por observar las normas de higiene y seguridad, claramente no habría juicios. Los juicios ocurren debido a los quebrantamientos a las normativas laborales, incluso más. Nosotros, reitero, nosotros no inventamos los juicios. Nosotros cuando vamos a la justicia representando a un trabajador, lo hacemos sostenido primero en las leyes que amparan nuestra postulación. Es decir, si verdaderamente las leyes no son las correspondientes, las políticas públicas no son las acertadas, eso no se atribuye a la actuación de los abogados laboralistas. En el sentido de que, y ahí va tu segunda pregunta, si verdaderamente nosotros aspiramos al crecimiento del empleo, a la inversión, a que se le respeten las condiciones esenciales tanto los trabajadores como empleadores, las leyes tienen que ser de calidad, también las partes tienen que cumplir con las normas y no tenemos que mirar hacia un costado para reducir el problema a un trabajo profesional de un determinado sector. Porque, reitero, o sea, ¿qué índice de informalidad tenemos hoy en la República Argentina? Aproximadamente 6 millones de trabajadores. ¿Eso es culpa de los abogados laboralistas? Claramente no. Bueno, hablando de ese tema, el porcentaje que va a la justicia de esta cantidad de casos de trabajadores que se encuentran en el ámbito de la informalidad, y lamentablemente observamos que no son favorables las políticas públicas en aras a lograr estos fines que voy comentando. Y toda reforma laboral tiene que ir hacia adelante en el sentido de que se le tienen que reconocer los derechos a los trabajadores, no se pueden tirar al tacho de basura conquistas que vienen siendo objeto de múltiples cuestionamientos por parte de los distintos sectores, y verdaderamente los jueces resuelven en función del planteo, pero los jueces cuando dictan sentencia lo hacen amparado en pruebas en un litigio que transitan en un litigio, como también en las argumentaciones de las partes. Entonces, hablar de la industria del juicio, a mi entender, es notoriamente improcedente y también es incorrecto. Reforma laboral, claramente reforma laboral sí, porque hay muchos sectores que hoy en día no tienen protección, como por ejemplo los trabajadores de las plataformas. Encontramos gente que anda deambulando por todas las calles, no solamente de esta ciudad, sino a lo largo y a lo ancho del país, haciendo y llevando pedidos, resolviendo el problema a determinadas aplicaciones, y lo hacen en un grado de notoria precariedad. Y eso hoy en día Andrés, no se discute. Pero Andrés, discúlpeme un poquito. Pero usted sabe que si le meten una cantidad de temas legales, hay una cantidad de ellas que desaparecen. Eso es inmediato. Sí, por ejemplo, los deliveries o las plataformas de pedidos de viajes. Y por eso mismo abundan, porque está bien lo que usted dice. ¿Dónde va por la legalidad? Donde buscan la legalidad cierran y dejan muchísima gente en la calle. Usted lo sabe, Andrés, a esto.
Sí, yo creo que por eso la reforma, me parece que creo que yendo ambos, lo que estamos hablando en el mismo sentido. Sí, La reforma debe sí. propugnar hacia lograr mayor protección. Y yo no creo que los empresarios, los que